De esta manera In a move that signals En un gesto que muestra un cambio geopolítico cada vez más profundo, el presidente argentino Javier Milei, acompañado por sus ministros de Asuntos Exteriores, Economía y Comercio, viajó a Israel para expresar su apoyo al primer ministro Benjamin Netanyahu, pero antes hizo una parada en el muro. But first, he stopped at the wall. On April 19, they launched a new initiative. El 19 de abril lanzaron una nueva iniciativa destinada a ampliar la influencia de Israel en las Américas. Los llamados Acuerdos Isaac se firmaron en presencia del embajador estadounidense Mike Huckabee, con el objetivo declarado de combatir el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico. Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones sobre los recursos estratégicos y la soberanía nacional. Gran parte de la infraestructura hídrica de Argentina pertenece a la empresa israelí Mekorot, mientras extensas zonas de la Patagonia siguen siendo privatizadas. Vast stretches of Patagonia continue to be privatized. Right before Milei's visit, a rumor Justo antes de la visita de Milei, circuló ampliamente un rumor sobre una medida de emergencia extraordinaria que supuestamente habría sido redactada por él. Para analizar estos acontecimientos y sus implicaciones más amplias, hablamos con Sebastián Salgado, de Data Urgente. Saludos, Sebastián, un placer tenerte aquí. Hace ya un tiempo que no hablábamos, y parece que el plan del que conversamos la última vez ha avanzado a pasos agigantados. Cuéntame un poco sobre toda esta iniciativa relacionada con los 300.000 inmigrantes que Javier Milei propone aceptar. immigrants that Javier Milei proposes to accept. ¿Cómo estás, Oscar? Gusto en saludarte nuevamente. How are you, Oscar? Good to speak with ¿Cómo estás, Oscar? Encantado de hablar contigo otra vez. Bueno, este es un documento desclasificado que ha estado circulando en los últimos días y que podría de hecho representar una de las opciones que el presidente Milei está considerando para permitir que ciudadanos israelíes vengan a vivir a la República Argentina a gran escala. Argentine Republic on a massive scale. Abriendo para que de forma masiva ciudadanos de Israel vengan a vivir a la República Argentina. Aquí tenemos dos situaciones muy distintas. Por un lado, situaciones bien diferentes. Por un lado, We are dealing with two very different situations here. Estamos ante dos situaciones muy distintas. Por un lado, hay una medida publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina para el año 2025, en la que el gobierno argentino, por increíble que parezca, ofrece a los ciudadanos israelíes no solo la posibilidad amplia y abierta de venir a residir en Argentina, sino que además les concede beneficios económicos, como salarios, seguro médico y una serie de incentivos adicionales según las circunstancias concretas. Additional incentives depending on the specific circumstances. de salário de seguro médico e os salários según o contexto. dependiendo el contexto. Milei's visit comes at a time of mounting La visita de Milei llega en un momento de creciente agitación económica en su país. A pesar de haber recibido un importante apoyo financiero de los contribuyentes estadounidenses, el país se enfrenta a una catástrofe económica que ha erosionado profundamente su base productiva y ha devastado a su clase media. Antes reconocido en todo el mundo por su carne y sus tradiciones culinarias, ahora se enfrenta a una realidad muy dura. Han aparecido informes que señalan que la carne de burro está llegando al mercado como una alternativa más barata para quienes ya no pueden permitirse lo que antes era un alimento básico nacional. what was once a national staple. Quiero decirte que estas cosas básicas, Oscar, no son algo... Oscar, no es algo I must tell you, Oscar, that these basic necessities are not Debo decirte, Oscar, que ni siquiera estas necesidades básicas están garantizadas como derechos fundamentales para el propio pueblo argentino. Aquí puedes ver imágenes de las marchas de los miércoles, las que hacen cada semana los jubilados. Marchas que son reprimidas por las fuerzas de seguridad de Javier Milei. Porque estos mayores viven en una situación tan precaria que se ven obligados a elegir entre comprar medicinas o comprar comida. Y esa es la realidad de la vida en la República Argentina ahora mismo. Es de ese fondo de dinero, el fondo del ANSES,
las reservas de pensiones y jubilaciones, de donde Milei propone sacar recursos para ofrecer esos beneficios económicos a ciudadanos israelíes, permitiéndoles venir a vivir al país sin restricciones. Todo esto ocurre en un contexto que ya se describe como una guerra, tras las acciones unilaterales emprendidas por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. by the United States and Israel venirse against a the vivir a la Islamic Republic. República Argentina sin ningún tipo de restricción. Y en ese contexto, una vez que empezaron lo que ahora se le llama una guerra, después de las acciones unilaterales de Estados Unidos. Let us recall once again the events. Recordemos una vez más los hechos del 28 de febrero, el supuesto martirio del principal líder de la República, Ruhollah Khomeini, y el posterior acto de infanticidio, el asesinato de casi 180 niñas en una escuela primaria del sur del país, en la ciudad de Manayar. In the city of Manar. Con el asesinato de casi 180 niñas en una escuela primaria al sur de la República Islámica en la ciudad de Minab. Milei aparentemente quiere tomar a Well, los Milei colonos apparently intends to accept Israeli settlers as Bueno, political al parecer, Milei tiene la intención de aceptar a colonos israelíes como refugiados políticos, usando eso como pretexto para su entrada masiva en la República Argentina. Y obviamente, no hay ningún otro país en el planeta que simplemente diga, toma, aquí tienes dinero, solo por una cuestión de nacionalidad. En este contexto, ha salido a la luz un documento desclasificado que señala un lugar concreto. Se refiere a ese sitio como Barrio Josué, un nombre bíblico, y describe una zona de unas 100.000 hectáreas, una extensión enorme de tierra. Sin embargo, esta revelación sigue sin confirmarse, o más bien sin ser reconocida, por el gobierno de Milei, ya que proviene de un documento desclasificado. Lo que sí hace, en cambio, es aportar cierto grado de coherencia interna a los distintos acontecimientos que venimos observando desde el año pasado. to the various developments we have been observing since last year. Gracias. de simplemente articular estas otras cosas que se vienen viendo desde el año pasado. Rostrats Toroth. Hay muchísimas cosas que llaman la atención, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, veamos a los colonos que llegaron a Israel en primer lugar. Recibieron subvenciones del gobierno de Estados Unidos, subvenciones que nosotros, los contribuyentes aquí, pagamos en la práctica. Somos quienes cubrimos la factura, por así decirlo, de muchos gastos, y no solo de los militares. Y esos colonos son personas que vinieron de otro lugar. Muchos vienen de aquí, de Estados Unidos, otros de Europa, y así sucesivamente. Ahora bien, resulta como mínimo sorprendente que un gobierno les ofrezca exactamente el mismo trato para convencerlos de mudarse allí. Esto nos lleva al aspecto fiscal, al tema de la responsabilidad fiscal, que se suponía que era la gran bandera del presidente Milei. Reducir el gasto del Estado. Sí, no. Contrario a responsabilidad fiscal. Déjame corregirte esto. Se habla de la I would just like to offer a correction. For the moment. Solo quisiera hacer una corrección, al menos por ahora. Se está hablando de la posibilidad de que 300.000 personas ciudadanas israelíes puedan entrar en el país sin restricciones y que cada una de ellas reciba beneficios específicos. Es importante señalar que esos beneficios ya han sido publicados en el boletín oficial y que se ha asignado una superficie exclusiva de 100.000 hectáreas a este proyecto, con el objetivo de lograr autonomía. Es importante recordar esto, Oscar, teniendo en cuenta el contexto histórico de la propia creación del Estado judío, tal como se expone en el libro El Estado judío de Theodor Herzl, que cobró relevancia tras el primer Congreso sionista celebrado en Basilea en 1897. Argentina y Palestina fueron los dos lugares que el sionismo identificó como posibles espacios para establecer su territorio judío autónomo. When we view the current situation through this lens, Cuando miramos la situación actual desde esta perspectiva y vemos cómo, evidentemente, no supieron evaluar correctamente las capacidades militares y el programa de misiles de la República Islámica, y teniendo en cuenta que después de lanzar un ataque unilateral, las consecuencias se están sintiendo ahora en Tel Aviv, bueno,
ya nadie está del todo seguro de la viabilidad histórica o la continuidad del proyecto que lleva en marcha o que está a punto de cumplir 80 años en la Palestina ocupada. Imagínate, desde luego, no van a quedarse de brazos cruzados. Su plan B, o quizá era su plan A desde el principio, que simplemente no les había salido hasta ahora, siempre ha sido la República Argentina. Precisamente por eso han establecido aquí su empresa, Mekorot, una entidad casi militar que en la práctica controla los recursos hídricos de Argentina. Es realmente increíble, ¿verdad? Disfrutan de toda una serie de beneficios sobre los cuales, bueno, el presidente no siente la menor vergüenza. Lo dijo él mismo la semana pasada, soy el presidente más sionista del mundo. Ni siquiera Netanyahu se atrevió a llegar tan lejos. Y eso demuestra, con total claridad, que el proyecto político de Milei siempre fue una construcción sionista. No es algo que haya adoptado después de llegar al poder. It is not something he merely embraced after coming to power. Algo que él haya abrazado una vez que llegó al poder. Claro, o sea, sí, ¿no? Hemos estado trabajando en un documental que aún no se ha publicado, pero en el que con tu participación hablamos de cómo Milei fue básicamente preparado y promovido por Chabad Lubavitch desde el principio. Sin embargo, ese aspecto no se presentó, digámoslo así, al público que votó por él. Y eso enlaza con lo que decía antes, que la gente que le dio su voto lo hizo con la idea de que buscaba, digamos, responsabilidad fiscal, algo que en este caso concreto resultó ser completamente inexistente. Ni siquiera se lo piensan dos veces. El otro punto que quería destacar sobre esto es el concepto de nacionalismo, o más bien, su ausencia. Trump dice ser nacionalista. De hecho, su movimiento MAGA, Make America Great Again, ahora se está llamando en broma MEGA, Make Israel Great Again. Así que, aunque la idea de nacionalismo está ahí, en cuanto a la aplicación real con Trump, quién sabe. En cambio, Netanyahu no podría ser más nacionalista. Si yo contrasta claramente con mi proyecto pomtete nacionalismo. Bueno, para que te des una idea, ellos ya tienen aquí sus operadores mediáticos. Well, just to give you an idea, Bueno, para que te hagas una idea, ya tienen aquí a sus operadores mediáticos. Y uno de ellos, quizá el más fanático de todos, va por ahí apareciendo en todos los canales de televisión financiados por el sionismo, que son prácticamente todos. Se llama Rick Halde. Y ahora mismo está promoviendo la idea de que Israel, Estados Unidos y Argentina deberían ser un solo país unificado. ought to be a single unified country. Let's merge with the United States, with Israel. Unámonos a los Estados Unidos, a Israel. Forjemos un triángulo de hierro. Imaginadlo por un momento. Y si más adelante, ¿cómo decirlo?, llegáramos a ser un socio estratégico de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, es un país que tiene tanto que enseñarnos, muchísimo, no solo en lo cultural, sino también en lo económico. Las grandes invenciones que todos disfrutamos aquí, esto, aquello y lo otro, fueron ellos quienes las crearon. The other thing, they are the ones who created them. That is the level of rhetorical narrative currently Ese es el nivel de narrativa retórica que se está desarrollando ahora mismo en la República Argentina. Una situación en la que organizaciones sionistas como la DAIA, el Centro Simon Wiesenthal y la OSA, la Organización Sionista Argentina, controlan el poder judicial. Apuntan y persiguen a figuras de los medios como nosotros y también a líderes políticos de base que se atreven a criticar a Israel. De hecho, estamos presenciando un nivel de censura que resulta realmente impactante. Es importante señalarlo para comprender a fondo la naturaleza genocida de estas tres figuras. Trump y, hay que decirlo, los dos Milikovsky, porque Milikovsky es en realidad el verdadero apellido de Netanyahu. is in fact Netanyahu's true surname. And Miley's true surname is also Milikovsky. Y el verdadero apellido de Milei también es Milikovsky. Sí, comparten un mismo linaje. Hemos investigado esto a fondo. Son los únicos 3 jefes de Estado en el mundo que la semana pasada en las Naciones Unidas votaron en contra de una resolución propuesta por países africanos. Esa resolución buscaba por fin, y de manera oficial, reconocer y asumir el mayor genocidio de la historia de la humanidad,
la esclavitud de los pueblos africanos en todo el mundo. Y solo hubo 3 países en todo el planeta que votaron en contra de esa resolución, una resolución destinada a defender los derechos humanos. Esos 3 países, Oscar, son precisamente los que acabas de mencionar, las naciones dirigidas por Trump y los 2 Milikovsky. Nations led by Trump and the 2 Milikovskis. Solamente 3 países. Solo 3 países en todo el mundo votaron en contra de ese proyecto en defensa de los derechos humanos. Y esos son, Oscar, los 3 que acabas de mencionar, Trump y los 2 Milikovsky. Y los 2 Milikovsky. Y es muy loco que dentro de ese- Y es bastante curioso que dentro de este nuevo eje, llamémoslo así, no estoy seguro de si es el eje del mal, pero desde luego el eje que has descrito, hay ciertos factores interesantes en juego. Tomemos a Estados Unidos e Israel, por ejemplo. Ambos comparten una especie de creencia en su propia superioridad sobre todas las demás naciones. Pensemos en la doctrina Monroe, por ejemplo, o en la llamada doctrina de no remar, como la llaman ahora. Es como si Estados Unidos fuera de algún modo especial, como si tuviéramos un destino, o quizás tuviéramos, por decirlo así, designados para dominar todo este continente y más allá. Hay un término específico para eso, el destino manifiesto. En cuanto a Israel, existe una sensación de superioridad judía, que de nuevo proviene de la creencia de ser el pueblo elegido. Pero lo realmente sorprendente es que ahora mismo, lo que está ocurriendo en Argentina parece ser, bueno, un proyecto que va completamente en contra de esa forma de pensar. Es decir, al deshacerse de ese sentido de nacionalismo que justificaba la eliminación de fronteras, están invitando a ausbryta a entrar en su propio núcleo. No obstante, lo que estamos presenciando es It is almost as if they are acting against that very notion of a strong, independent Argentine nationhood, that very kind of national identity that those other 2 countries project. It seems that Argentina end up being the junior party in this axis, the one with far more to lose and far less to gain. No, absolutamente. Lo que estamos en presencia es de el inicio de... Sí, por supuesto. Absolutely. What we are witnessing is the beginning of the balkanization of the Lo que estamos presenciando es el comienzo de la balcanización de la República Argentina, un proceso que en realidad empezó hace ya un tiempo, pero que sobre todo se ha puesto en marcha desde el inicio de la presidencia de Milei de una forma que nunca habíamos visto antes. Hay proyectos financiados desde el extranjero que implican a provincias que buscan separarse de la República Argentina. El ejemplo más conocido es la provincia de Mendoza, con su famosa campaña por la secesión financiada por Israel. Y déjeme decirle que está siendo promovida activamente por los propios gobernadores de la provincia de Mendoza. actively promoted by the very governors of Mendoza province. It is worth noting that Patagonia is often Conviene señalar que la Patagonia suele describirse, por parte de estrategas y analistas medioambientales, como una de las pocas regiones del planeta con condiciones para sostener la vida tras una guerra nuclear a gran escala. Esa percepción ha cobrado nueva relevancia en medio de las tensiones geopolíticas actuales, lo que convierte a la Patagonia en el territorio más estratégico del mundo. Antes de que Javier Milei asumiera la presidencia, Argentina no se consideraba una amenaza para las grandes potencias, sino más bien un socio comercial. Aunque esa percepción podría haber cambiado bajo su gobierno, el país sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los sistemas de misiles, aunque no de todos. Las enormes reservas de agua dulce de la Patagonia, su baja densidad de población y sus extensas tierras potencialmente cultivables han llevado a algunos a verla como un posible refugio en escenarios extremos, especialmente en caso de conflicto nuclear. scenarios, particularly nuclear conflict. This helps explain the growing geopolitical and corporate Esto ayuda a explicar el creciente interés geopolítico y empresarial en la región. A medida que la tierra sigue privatizándose y los recursos críticos pasan a estar bajo control externo, aumentan las preguntas sobre quién tiene, en última instancia, el acceso y la autoridad sobre uno de los territorios más estratégicamente valiosos del planeta. Un ejemplo es Joe Louis, que no solo posee extensas áreas de terreno, incluido un lago privado, sino que, según ha informado la prensa local,
el magnate británico construyó un búnker de nivel militar de unos 4.000 metros cuadrados, con al menos 3 plantas subterráneas, equipado con lujos y sistemas avanzados de comunicación, a pesar de 7 años de objeciones por parte de la diputada Magdalena Odarda. Todas esas son las provincias en donde... These are precisely the provinces where Israel already... Precisamente, son esas provincias donde Israel ya controla el suministro de agua a través de la empresa Mekorot. Son las mismas provincias de la región andina donde ciudadanos israelíes están comprando tierras, enormes extensiones, mediante empresas inmobiliarias o bienes raíces, como decimos aquí, que promocionan esas propiedades directamente en Israel, ofreciéndolas a precios mucho más favorables de lo que cualquier argentino podría pagar localmente. Es exactamente la misma región por donde cada año pasan miles de soldados israelíes, disfrazados de mochileros, disfrazados de turistas, y el mismo lugar donde han apareciendo estos incendios mencionados. very same place where these intentional wildfires are breaking out. Yes, fires that cause the land value to plummet drastically. Sí, incendios que hacen que el valor de la tierra caiga en picado, pero que se provocan de forma bastante deliberada, muy cerca de fuentes de agua. Por eso Milei habló de esto durante su campaña. Ahora tenemos que aprender a descifrar lo que realmente está ocurriendo aquí. Aunque claro, no es una tarea fácil para el público en general. Solía decir que podíamos dividir Argentina en 2 partes y quedarnos solo con la zona más árida, presumiblemente la Patagonia. Y aún así, afirmaba que seríamos más eficientes económicamente que el resto de la República Argentina. Be more economically efficient than the rest of the Argentine Republic. Esto es algo que nosotros trabajamos, pero no es fácil para el común de la población. Él decía, nosotros podemos dividir Argentina en 2 partes y quedarnos con la parte más estéril, supuestamente la Patagonia, y de igual manera seríamos... Furthermore, a former minister of the environment. Además, un exministro de Medio Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri, un rabino judío llamado Rabino Bergman, dijo en su momento que Argentina debería compartirse y repartirse, porque es uno de esos países que han llegado a ser vistos como una especie de tierra prometida. Una tierra prometida para, bueno, quién sabe exactamente para quién. Well, who knows what exactly? One cannot simply stop at asking God. No basta con pedirle a Dios. Tenemos que ayudarle también a que su presencia se haga sentir en nuestra tierra bendita, para que Argentina, como tierra prometida, pueda realmente cumplir su promesa. Debemos entender que la tierra prometida es sagrada y está destinada a ser tanto dividida como compartida, igual que ocurrió con la creación del Estado de Israel, mediante la partición de 1947 aprobada por las Naciones Unidas, donde el principio fundamental fue compartir. Where the guiding principle was to share. Porque es uno de esos países que se lo identifica. So, this is by no means a new project. Así que en absoluto se trata de un proyecto nuevo. Lo que ocurre es que, en el contexto actual, con un presidente que fue creado por el sionismo, y quiero subrayarlo, no hablo simplemente de un presidente que sea sionista, sino de uno que fue fabricado por el movimiento sionista, esta agenda se está impulsando ahora con una fuerza sin precedentes. Las cosas están acelerándose de tal manera que no me sorprendería que en un futuro próximo empezáramos a ver focos de resistencia que estén a la altura de la situación. We start seeing pockets of resistance that rise to the occasion. Empecemos a ver focos de resistencia que estén a la altura de la situación. Y a esto habría que sumarle el hecho de que, and to that we must add the fact that President Milei has repeated. Y a eso hay que añadir el hecho de que el presidente Milei ha dicho en varias ocasiones y de forma explícita que sufre un complejo de Salvador, un complejo mesiánico, concretamente, un complejo de ser el Mesías del pueblo judío. Ha declarado que tiene la intención de salvar a Israel y que lo hará desde Argentina. Soy judío y voy a salvar al pueblo judío. Lo haré desde aquí. Y por lo que parece, así es. Ya estamos viendo varios indicios de un proyecto de ese tipo. Uno que no está apenas empezando, sino que de hecho está bastante avanzado. A esto me gustaría añadir lo que mencionabas antes. La idea de que esos 3 países, Estados Unidos, Israel y Argentina, deberían unirse en una sola nación. Argentina should be merged into a single nation.
Ese comentario resulta llamativo si se compara con el concepto de la Gran Israel, que, podría decirse, ya está en marcha. Si un proyecto así llegara a ir más allá de su ámbito regional, Argentina, que ya mantiene una fuerte alineación y que además fue mencionada originalmente como posible ubicación para la nación de Israel, sería una candidata natural. Y en una línea parecida, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió una visión estratégica estadounidense enmarcada como la Gran Norteamérica. En esa concepción, el perímetro de seguridad de Estados Unidos se extiende desde Groenlandia, pasando por Canadá, Estados Unidos y México, hasta llegar a toda América Central, incluyendo Venezuela, Colombia y Ecuador. Dentro de ese marco, países como Ecuador ya parecen completamente integrados en ese papel, funcionando en la práctica como una colonia gestionada, un simple nodo dentro de un sistema más amplio de poder geopolítico y corporativo. Argentina, entonces, se encuentra en una encrucijada histórica decisiva. ¿Se convertirá en el próximo Ecuador o afirmará su soberanía? Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta la fuerte identidad nacional de Argentina, la argentinidad, una fuerza cultural fundamentalmente arraigada y resistente a la absorción externa. Todo esto apunta a un punto de ruptura que podría estar más cerca de lo que parece. Algo que puede ser que esté a punto de explotar, como tú dices, ¿no? Sí, el punto clave, y algo que debemos tener presente, es que desde los años 90, después de los atentados a la AMIA, se ha utilizado una táctica concreta para reprimir la libertad de expresión cuando se trata de criticar a Israel. Como resultado, incluso la oposición actual evita señalar lo que puede verse como una capitulación de Milei, un hombre que ondea abiertamente la bandera israelí. El objetivo más amplio parece ser la normalización. En Argentina, por ejemplo, hay una diputada, Sabrina Ahmechet, que a pesar de presentarse como representante nacional ha dicho que odia la bandera argentina, especialmente su sol. De forma implícita, sugiere reemplazarlo por la estrella de David. Al fin y al cabo, ambas banderas comparten tonos azules y franjas horizontales. After all, both flags share blue tones and horizontal stripes. Through this narrative, she signals alignment with Israel to an extreme. A través de este relato, ella muestra una alineación con Israel llevada al extremo. Y sin embargo, el espíritu de resistencia que mencionas, tan central en la identidad argentina, sigue vivo. En 1806 y 1807, el pueblo de Buenos Aires rechazó las invasiones británicas, obligando a una retirada que en aquel momento fue una derrota poco común para Inglaterra. Más tarde, en 1833, Gran Bretaña ocupó las Islas Malvinas, estableciendo una base que mantiene hasta hoy. Aún así, Argentina tiene una larga tradición de resistencia. En la batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, las fuerzas argentinas se enfrentaron a una flota anglo-francesa combinada. Incluso la Guerra de las Malvinas, de la que ahora se cumplen 44 años, sigue teniendo un profundo significado. A pesar de haber ocurrido bajo un régimen militar, aquello mostró el valor de los soldados y pilotos argentinos al enfrentarse a una potencia mundial. Desde entonces, sin embargo, ha habido un esfuerzo constante por borrar esa tradición de resistencia política, como si ya no formara parte del presente. En cierta medida, ese esfuerzo ha tenido éxito. Las generaciones más jóvenes, que por naturaleza tienden a la rebeldía, han sido orientadas hacia formas de resistencia individual, en lugar de luchas colectivas ligadas a la soberanía nacional y popular. Como consecuencia, Argentina se encuentra hoy en una situación de gran vulnerabilidad, sin una fuerza política lo bastante sólida como para afrontar el momento actual. Las críticas a Israel parecen estar cada vez más restringidas, limitando ciertas formas de protesta o de expresión relacionadas con Israel, de maneras que no se aplican a otros países. Criticism of Israel appears increasingly shut down by limiting certain forms of protest or speech related to Israel in ways that don't apply to other countries.
La pregunta es, ¿están ocurriendo cambios parecidos en Argentina? ¿Y hay allí esfuerzos legales o políticos que intenten contener o frenar este tipo de sentimiento emergente? Yes, Argentina is, in fact, the only Sí, Argentina es de hecho el único país de América Latina que ha adoptado la definición de la IHRA sobre el Holocausto. Este marco se utiliza a menudo para sostener que criticar a Israel puede considerarse antisemitismo. Como resultado, muchos periodistas temen abordar el tema abiertamente. En la práctica, incluso una crítica leve puede provocar una reacción negativa. Cuando figuras de los medios corporativos se salen de la línea, suelen verse presionadas para pedir disculpas públicas al día siguiente. De lo contrario, corren el riesgo de quedar apartadas profesionalmente, desapareciendo en la práctica del sector, sin que ningún medio importante quiera volver a contratarlas. with no major outlet willing to hire them again. A recent case involved a well-known broadcaster who criticized Un caso reciente involucró a un conocido presentador que criticó a Israel y volvió al aire al día siguiente sosteniendo un cartel en el que pedía disculpas a la comunidad judía. Este clima de intimidación va más allá de Argentina. Israel ha sido ampliamente acusado de atacar a periodistas en zonas de conflicto, especialmente en Gaza, donde en los últimos años ha muerto un número importante de trabajadores de los medios. También se han reportado incidentes en el sur del Líbano. Estas realidades alimentan una percepción más amplia de riesgo entre los periodistas que se atreven a hablar. Al mismo tiempo, esa presión puede generar el efecto contrario. At the same time, such pressure can produce the opposite effect. In Argentina, one of the most persistent media narratives has been En Argentina, una de las narrativas mediáticas más persistentes ha estado dirigida contra Irán, reflejando alineamientos geopolíticos de larga data. Sin embargo, entre ciertos sectores de base parece crecer una simpatía hacia Irán, aunque muchos dudan en expresarla públicamente, incluso en las redes sociales. Estas dinámicas apuntan a un cambio de escenario. Las campañas de presión pueden funcionar a corto plazo, pero no para siempre. En los últimos años, sobre todo tras el estreno de producciones independientes como Mochileros de Sion, se ha notado un cambio claro. Cada vez más personas han empezado a hablar abiertamente de temas que antes se consideraban intocables, como la presencia de ciudadanos israelíes en la Patagonia. including the presence of Israeli nationals in Patagonia. Today, this shift is increasingly visible. Hoy, este cambio es cada vez más visible. Los periodistas vinculados a medios pro-israelíes pueden encontrarse con reacciones públicas imprevisibles, que van desde acusaciones de que Milei está alineado con el sionismo hasta afirmaciones sobre la implicación de Israel en asuntos regionales. Sean ciertas o no, estas percepciones reflejan una transformación más amplia en el discurso público. En general, a medida que la gente reevalúa los conflictos actuales y las narrativas históricas, muchos están formando opiniones más claras sobre la responsabilidad y la condición de víctima. Esta percepción en evolución está influyendo en cómo se entiende a distintos actores, entre ellos Irán, dentro del contexto geopolítico actual. Are understood within the current geopolitical context. Y con eso, Irán está teniendo un factor moral detrás de sus acciones militares que realmente creo yo que no mucha gente esperaba. Nos quedan poco tiempo en la entrevista, pero tengo una pregunta más para ti. We have very little time left for the interview. Nos queda muy poco tiempo para la entrevista, pero tengo una última pregunta para usted. La vez anterior hablamos de los incendios en la Patagonia y he oído que ya hay iniciativas para entregar las tierras quemadas a colonos o a personas que vienen de Israel. ¿Qué hay de cierto en eso? How much truth is there to that? Vienen de Israel. ¿Qué tiene de cierto eso? Sí, hay una compra compulsiva. Yes, there is clearly a surge in land acquisition. Sí, está claro que hay un aumento de compras de tierras en marcha. En muchos casos, los compradores son empresas, aprovechando los cambios de Milei en las leyes de propiedad que redujeron la supervisión previa. Antes, las normas limitaban la propiedad extranjera por motivos relacionados con la seguridad nacional, una protección habitual en muchos países. Pero esas salvaguardas se han debilitado. Desde el principio,
Milei también apuntó a las regulaciones que rigen los parques nacionales. Estas zonas solían estar gestionadas por guardas forestales, formados, profesionales con una preparación específica que viven y trabajan dentro de los parques, encargados de la conservación y de los recursos turísticos. Ese sistema ahora ha sido modificado. That system has now been altered. Private tourism companies are being allowed to operate inside Se está permitiendo que empresas turísticas privadas operen dentro de los parques nacionales, lo que abre la puerta a intereses corporativos extranjeros y reduce el control del Estado sobre las tierras protegidas. Como consecuencia, territorios que durante mucho tiempo se habían conservado están volviéndose más vulnerables frente a actores externos. En la Patagonia, en particular, han crecido las preocupaciones por la presencia de grupos extranjeros, entre ellos ciudadanos israelíes. De forma más general, también han surgido tensiones a nivel social. Algunos argentinos cuentan que han visto comportamientos conflictivos por parte de visitantes extranjeros, lo que ha provocado disputas en espacios públicos, restaurantes y zonas turísticas. Además, existe la percepción de que ciertas personas actúan con impunidad, reforzada por la idea de que las consecuencias legales no se aplican de manera coherente. Aunque esas afirmaciones varían y suelen ser objeto de debate, han contribuido a un creciente sentimiento de frustración. Al mismo tiempo, la respuesta del público parece estar cambiando. Incidentes que antes pasaban desapercibidos ahora están dando lugar a denuncias formales. Por ejemplo, en una feria de artesanía en Buenos Aires, surgió una disputa cuando un vendedor que exhibía una bandera palestina fue cuestionado. Otros vendedores intervinieron y apartaron a la persona que había iniciado la confrontación. Más tarde, la cobertura mediática presentó el episodio como un incidente antisemita, una interpretación que algunos de los presentes rechazaron. Esta tensión pone de relieve un patrón más amplio. Narrativas que antes desalentaban la disidencia están, en algunos casos, provocando el efecto contrario, alimentando el resentimiento en lugar de la conformidad. Qué amedrentamiento, que era lo que ellos venían planificando desde hace tanto tiempo. Y una característica definitoria, en los pocos minutos que nos quedan, es que son maestros no solo de los medios, sino también de la política. Esto me lleva a una última pregunta para usted. Aquí en Estados Unidos, la gente siente una especie de desesperanza porque no ve una salida. Es decir, incluso si Trump perdiera, eso no significaría que el sionismo desapareciera, porque el sionismo también ha infiltrado y controla firmemente al Partido Demócrata. Así que tienen a los demócratas y tienen a los republicanos. Y aquí todo el mundo sabe que no hay otra opción. O mejor dicho, puede que haya opciones marginales, pero ninguna con peso real. En consecuencia, la gente carece de una opción política para liberarse de este yugo que se les impone. ¿Cómo es la situación en Argentina? Sabemos que el partido de Milei y el de Macri han sido fuertemente infiltrados, pero ¿qué ocurre en el otro lado del espectro político? No mayoritarias tampoco. El peronismo está... There are political options for this. Hay opciones políticas para esto, aunque tampoco son opciones mayoritarias. El peronismo, además, está en todos los sentidos de la palabra, completamente penetrado por el sionismo. De hecho, la persona que trajo la empresa Mecorot a la República Argentina fue Guado de Pedro, alguien que formó parte del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Así es. Y hay una serie de hechos que demuestran este nivel de injerencia dentro del peronismo, un fenómeno que viene de lejos. Podría pensarse que la izquierda argentina, que conviene recordar que nunca supera el 5% de los votos en las elecciones presidenciales, sería el grupo con la postura más firme, al menos en lo que respecta a la defensa de la causa palestina. Sin embargo, eso no significa que mantengan una postura igual de firme en lo que respecta a la defensa nacional de la República Argentina frente a Israel, porque son dos cuestiones completamente distintas. Hay muchos activistas políticos de izquierda que denuncian las acciones que Netanyahu e Israel ejercen sobre el pueblo palestino, pero que guardan silencio o incluso evitan hablar de las acciones del sionismo dentro de la República Argentina, como las que hemos visto hasta ahora.
Por eso, cada vez más gente sostiene que ha llegado el momento de que el nacionalismo argentino vuelva a surgir como fuerza política, porque podría ser, en realidad, la única opción capaz de frenar el proyecto de balcanización que el sionismo está impulsando en nuestro territorio. That Zionism is currently advancing within our territory. La única opción que detenga este proyecto de balcanización que el sionismo está llevando adelante en nuestro territorio.